Bienvenidos a Escalofriante e Interesante. En este video repasamos 3 historias de buceo en aguas profundas, cada una más aterradora que la anterior. Les advierto que la última historia es particularmente espeluznante, aunque se ajuste a la realidad. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. En abril de 2003, en algún lugar del Mar Amarillo, entre Corea del Norte y la provincia china de Shandong, un barco pesquero chino notó algo extraño que sobresalía del agua. Al principio parecía una antena que sobresalía del agua, pero al acercarse, se dieron cuenta de que estaba unido a un enorme objeto metálico. Simplemente flotaba sin rumbo. El pesquero contactó entonces a la Armada, que envió 2 embarcaciones para investigar la situación. Al llegar, las 2 embarcaciones de la Armada sospecharon que podría tratarse de un submarino de un país vecino. Esto habría constituido una intrusión muy grave en las aguas controladas, pero al acercarse para echar un vistazo, pudieron identificarlo como un submarino chino. En otras palabras, era uno de sus propios barcos. Intentaron comunicarse con el barco por radio, pero solo obtuvieron silencio. Lo siguiente. Finalmente abordaron el submarino para averiguar qué estaba pasando, y lo que descubrieron fue tan aterrador como confuso. Al abrir la escotilla, notaron de inmediato la oscuridad del submarino. Era evidente que no había electricidad, así que no había luces encendidas en ningún lugar del interior. Entonces, comenzaron a recorrer el submarino y encontraron cadáveres de tripulantes por todas partes. Y lo más extraño fue que toda la tripulación seguía en sus puestos, con aspecto de estar trabajando, y de repente murió, como si no supieran que corrían peligro. En total, se descubrieron 71 cadáveres en el barco, sin supervivientes. Meses después de este descubrimiento, y tras una larga investigación, un comandante y el comisario de la flota del Mar del Norte fueron destituidos de la Armada. Además de esos oficiales de alto rango, otros 8 oficiales fueron destituidos o degradados por falta de mando y control. Debido al secretismo en torno a las operaciones militares, transcurrió mucho tiempo antes de que se supiera finalmente la verdad sobre lo ocurrido con el submarino y su tripulación. Incluso ahora, no se ha confirmado al 100%. Esta es la teoría más aceptada sobre el incidente. Este submarino en particular tiene una tripulación de unos 55 miembros. Cuando se descubrió, había un total de 71 personas a bordo. Se ha especulado que se estaba llevando a cabo algún tipo de procedimiento o prueba especial. Uno de estos tripulantes adicionales era un oficial de alto rango y el resto parecían ser aprendices. Ahora bien, este submarino en particular era lo que se conoce como un submarino diésel eléctrico. En la superficie, el motor diésel se utiliza para alimentar todas las funciones y la propulsión, además de cargar baterías de gran tamaño. Estas baterías alimentan el sistema de propulsión cuando el submarino está sumergido. En la superficie, el motor diésel aspira aire para la ventilación. Esto también se puede hacer cuando el submarino está parcialmente sumergido para pasar desapercibido. Cuando el submarino está sumergido, un tubo de respiración sobresale del agua para seguir aspirando aire para el motor. Si el nivel del agua sube demasiado o el submarino se sumerge, una válvula cierra el tubo de respiración para evitar la entrada de agua. Al mismo tiempo, el motor diésel se apaga y la energía se desvía a las baterías. Poco antes de que el pesquero descubriera el submarino, este emergió y la válvula no se abrió, o bien ya había emergido y se detectó agua, por lo que la válvula se cerró. En cualquier caso, lo que debería haber ocurrido es que el motor no estuviera en marcha. Por alguna razón, estaba en funcionamiento y, sin ventilación, consumió por completo el aire del submarino en tan solo 2 minutos. 1 minuto después de que se succionara el aire, los hombres dentro habrían empezado a marearse. 2 minutos después, todos habrían quedado inconscientes. Y luego, a los 3 minutos, todos habrían muerto por asfixia. Esto también habría creado una succión dentro del submarino,
que habría dificultado la apertura de las escotillas, pero es probable que todo esto sucediera tan rápido que nadie se diera cuenta. Por eso, todos los tripulantes se encontraban en sus puestos, aparentemente inconscientes del peligro. Otra posibilidad es que, sin ventilación, el motor diésel expulsara todos los gases de escape al submarino, lo que habría sido igualmente fatal. En cualquier caso, el submarino estaba realizando algún tipo de maniobra para mantener el sigilo, y por lo tanto, mantener el silencio de radio. Por esta razón, nadie al mando se percató de ello. También por esta razón, intentaba ventilar parcialmente sumergido en lugar de completamente en la superficie. Finalmente, una combinación de errores de la tripulación y un fallo técnico provocó la muerte de todos a bordo. En septiembre de 1975, 2 buzos trabajaban en el Mar del Norte realizando un tipo especial de buceo, conocido como buceo de saturación. Su trabajo consistía en realizar una inmersión relativamente corta a 120 metros, 390 pies, y desenredar una cuerda que se había enredado en los postes guía de una máquina llamada preventor de reventones. Día de una máquina llamada preventor. Este equipo especializado se utiliza en la perforación de petróleo y gas, y es crucial para mantener el oleoducto operativo. Ahora bien, por si te perdiste el último video de buceo fallido, cuando los buzos profesionales necesitan pasar largos periodos bajo el agua o realizar inmersiones excepcionalmente profundas, resulta poco práctico simplemente sumergirse con escafandra autónoma regularmente. Incluso en inmersiones moderadamente profundas, el tiempo de descompresión lo hace totalmente impráctico. En su lugar, los buzos descienden en cámaras metálicas conocidas como campanas de buceo. De hecho, viven en estas cámaras y salen por una escotilla o se sumergen por el fondo cuando necesitan trabajar. Estas campanas están equipadas con camas, comida, baños y todo el equipo necesario para vivir, a veces hasta un mes seguido. Una vez finalizado el trabajo, solo necesitan realizar una descompresión larga al subir la campana de buceo, en lugar de una después de cada inmersión. Esta relación trabajo-descompresión es mucho más práctica. Tras finalizar su trabajo del día, los 2 hombres fueron izados de nuevo a unos 94 metros de profundidad, donde entraron en un pequeño complejo submarino. Este era su alojamiento, que les ofrecía un poco más de espacio que una campana tradicional. Este complejo estaba compuesto de 3 cámaras separadas. Primero estaba la campana. Luego, en el otro extremo, la sala de estar. Y en medio de esas 2 cámaras, había una pequeña cámara que servía de enlace entre la campana y la sala de estar. Alrededor de las 21:50, la campana hizo contacto con la cámara de transferencia, que los buzos sellaron. Estos 2 anillos metálicos parecen las aberturas frontales de una lavadora conectadas. Una vez conectados, se intentó presurizar la cámara para igualarla con la de transferencia, pero al empezar a bombear gas, se detectó una pequeña fuga en algún punto de los anillos. Los buzos desconectaron las 2 cámaras, limpiaron las superficies de los anillos y los volvieron a conectar. Esto no es raro. Cualquier polvo o residuo que se introduzca entre ambas cámaras puede crear un sellado defectuoso, lo que puede provocar una fuga. Tras reconectarlas, intentaron igualar la presión de nuevo, lo cual pareció funcionar al principio. Así que comenzaron a entrar en la cámara de transferencia. A medida que los 2 buzos se adentraban en ella, esta comenzó a tener fugas de nuevo. Pero en lugar de pasar por todo el proceso de desconectar y limpiar los anillos, el supervisor les indicó a los hombres que simplemente se dirigieran a su espacio habitable. Esto los protegería de una mayor pérdida de presión. Y como la cámara de transferencia y el espacio habitable estaban secos, generalmente no hubo problemas para sellar las escotillas. Todo esto también es supervisado por un supervisor que se encuentra en la superficie,
ya sea en un barco o en la propia plataforma. Una vez dentro, les pidió que se apoyaran en la puerta y luego inyectó un poco de helio para sellarla en la superficie. El supervisor cuenta con una serie de medidores y válvulas para ajustar y monitorear las condiciones dentro de la cámara. Cada cámara tiene su propio medidor, pero también pueden reconfigurarse para monitorear las demás cámaras. Esto les proporciona una serie de respaldo en caso de falla de algún medidor. Sin embargo, la mayoría de las veces se usaba un solo medidor por comodidad. A medida que los hombres se desplazan por las cámaras, el supervisor simplemente cambia el manómetro a la sección donde se encuentran en ese momento para monitorear la presión. Después de inyectar el helio en la habitación, la puerta quedó sellada correctamente, pero no había cambiado el manómetro de la cámara central a la sala de estar. Esto significaba que, para él, parecía que la cámara seguía perdiendo presión. Y creyendo que seguía así, empezó a bombear toneladas de helio puro al espacio, pero en lugar de sellar la puerta, la habitación se estaba presurizando a un ritmo descontrolado. Esto continuó durante varios minutos antes de que finalmente se diera cuenta del error que había cometido. Y cuando finalmente se dio cuenta, el espacio habitable se había presurizado a casi el doble de lo previsto. Esta rápida compresión, combinada con la alta transferencia térmica del gas helio y la alta humedad en la cámara, provocó que la temperatura interior subiera de 32 grados C a 49 grados C o 90 grados F, y finalmente a 120 grados F con una humedad cercana a 100%. Esto habría sido como estar dentro de un horno. Y debido a la alta humedad, la capacidad de los hombres para sudar y refrescarse se vio gravemente reducida. Intentaron desesperadamente abrir la escotilla, pero debido a la presión de la cámara, fue imposible. Y por alguna razón desconocida, el supervisor tampoco pudo aliviar la presión dentro de la habitación. Al darse cuenta de su error, en un intento por aliviar el calor, los buzos sacaron los colchones de las camas y se tumbaron contra el frío aluminio. Finalmente, otro buzo bajó para aliviar manualmente la presión y abrir la cámara. Pero para cuando entró en la cámara de transferencia y miró por la portilla, los hombres habían perdido la conciencia en las pocas horas que tardó en llegar. Trágicamente, los hombres habían muerto de hipertermia o insolación. Este fue el primer caso registrado de muerte por sobrecalentamiento en buceo de saturación. Normalmente, los buceadores de saturación se enfrentan al frío extremo del fondo marino y suelen correr el riesgo de sufrir hipotermia. Por esta razón, las cámaras se mantienen a esa temperatura. Entre la cámara ya caliente y la serie de errores, los hombres se cocinaron vivos en sus aposentos. Antes de adentrarnos en la historia final, quiero presentarles la primera plataforma de comparación de noticias del mundo y patrocinador del video de hoy, Ground News. No es ningún secreto que los medios de comunicación están en una situación un poco extraña ahora mismo. Así que, cuando no estoy investigando para videos y solo quiero leer las noticias de siempre, no quiero tener que filtrar un montón de fuentes para obtener información fiable. Y con Ground News, no tengo que buscar porque reúne fácilmente todos los medios de comunicación del mundo en un solo lugar. Y para cada noticia, obtengo un desglose visual del sesgo del medio, lo que me asegura que no se esté distorsionando. Esto significa que puedo ver cómo se cubre cada noticia en los diferentes medios, cuáles son las diferencias en sus títulos y qué sesgos podrían tener. Y lo mejor de todo, mi feed es completamente personalizable, así que puedo ver más sobre lo que realmente quiero leer. Y con el tiempo, puedo ver el desglose de mi propio consumo de noticias para asegurarme de que la información que leo sea veraz y de no caer accidentalmente en una cámara de eco polarizada. Así que me encantaría que me acompañaras para estar mejor informado haciendo clic en el enlace en pantalla ahora o en el enlace de la descripción para probar Ground News gratis. Santa Cruz,
es una pequeña isla que forma parte de las Islas Vírgenes estadounidenses y se encuentra justo al este de Puerto Rico. Como en la mayoría de las islas tropicales, sus aguas son perfectas para la observación de todo tipo de vida marina y ricos arrecifes de coral, lo que la hace ideal para el buceo. Y aunque toda la isla está rodeada de ricos lugares para bucear, hay un lugar en particular famoso por una característica única: el muro de Kane Bay. Lo que lo hace único es que, a solo unos 200 pies de la orilla, el agua alcanza una profundidad de 12 metros a 4.000 metros, en una sola caída casi vertical. Esto significa que puedes pararte al borde de este muro y contemplar un abismo sin fondo que se tragaría casi todas las montañas, excepto las más altas, de los Estados Unidos continentales. Este es uno de los desniveles verticales más grandes del océano. En noviembre de 1996, 3 buzos comerciales buceaban en esa zona de Santo Croix, investigando la vida marina en el muro de Kane Bay. Habían instalado algunas trampas una semana antes, y ahora iban a recolectar muestras y tomar otras medidas. Los 3 eran buzos muy experimentados, cada uno con cientos de inmersiones a sus espaldas. Entre los 3, acumulaban más de 1.000 inmersiones. Una vez a la profundidad de las trampas, que rondaba los 67 metros, 2 de ellos, Brett y Robbie, se pusieron manos a la obra, tomando muestras. El tercero, Rod, llevaba la cuenta de la profundidad y el tiempo, y avistó a lo lejos 2 tiburones oceánicos de puntas blancas nadando junto a la pared. Como buzos experimentados, los hombres no se inmutaron en absoluto. Avistar tiburones es algo normal en el buceo oceánico. Era un poco raro ver estas especies de aguas abiertas tan cerca de la tierra, y también eran inusualmente grandes, de unos 4.2 metros de largo. Así que los 3 hombres se detuvieron brevemente para tomar algunas fotos antes de continuar con su trabajo. Tras pasar los 15 minutos previstos trabajando a profundidad, llegaron aproximadamente a la mitad de su inmersión. Esto significaba que era hora de volver a la superficie. En su ascenso planeado, Robbie subiría primero, luego Brett y, finalmente, Rod. Cuando empezaron a ascender, la presión arterial de Robbie era un poco más baja de lo esperado, porque había estado respirando con más dificultad durante la inmersión. Así que Brett le dijo que se dirigiera a un pozo. Entonces Brett también empezó a nadar, y notó que Robbie señalaba hacia donde estaba Rod, quien seguía en el muro. Para Brett, parecía que Rod había tenido una falla en la manguera, lo que provocaba que el aire se dispersara y levantara el sedimento de la pared. Esto también significaba que podría tener una fuga de aire y necesitar más. Así que Brett nadó de vuelta para ver si necesitaba ayuda. Solo cuando se metió en la nube de sedimentos y vio mejor, se dio cuenta de que no era una manguera. Brett lo agarró y empezó a jalarlo, dándose cuenta de que Rod tenía una enorme mordedura en el muslo. Mientras procesaba lo que veía, el tiburón se abalanzó sobre él para atacarlo de nuevo. Los 2 intentaron desesperadamente golpearlo en las branquias para alejarlo. Y mientras luchaban, otro se acercó nadando y lo agarró de la pantorrilla, provocando que el cieno se tornara rojo sangre. Entonces el primero regresó, lo agarró del muslo de nuevo y comenzó a tirar de él con violencia. Aunque Brett tiraba con fuerza en dirección contraria, el tiburón era demasiado fuerte y los arrastró justo al borde del precipicio. Ahora, prácticamente en caída libre por la pared, ambos intentaron desesperadamente defenderse de los tiburones, mientras consumían rápidamente el aire que les quedaba. En un momento dado, Brett revisó su profundímetro y vio que estaba a 100 metros, lo que significaba que estaban varios metros por encima de lo que su profundímetro podía leer y seguían descendiendo. Hubo una breve pausa en el ataque y Brett los arrastró hasta una pequeña cueva de arena en el muro. Fue allí donde por fin pudo observar mejor el estado de Rod, y se horrorizó al ver que la pierna izquierda de Rod estaba casi completamente arrancada. Casi todo el tejido había desaparecido, y también tenía mordeduras graves en el estómago y el pecho. Al ver esto, Brett entró en pánico,
Agarró a Rod y empezó a nadar hacia arriba con todas sus fuerzas. Pero en cuestión de segundos, los tiburones regresaron y atraparon a Rod de nuevo, arrastrándolos de vuelta por la pared. Y como si las cosas no pudieran empeorar, Brett intentó respirar y sintió como si estuviera aspirando el aire con una pajita. Esto significaba que solo le quedaban unas pocas respiraciones antes de quedarse sin aire. Un segundo después, los tiburones le arrebataron a Rod de las manos, y Brett observó con impotencia cómo lo arrastraban hacia las profundidades del agua, casi sin aire. Ya no podía hacer nada para ayudar a Rod, así que tuvo que concentrarse en salvarse. Desafortunadamente, seguía a casi 120 metros de profundidad, casi sin aire. Empezó a nadar frenéticamente hacia la superficie y, en un momento dado, revisó su profundímetro y vio que seguía en línea roja, a 100 metros. Entre la profundidad, el pánico y la narcosis por nitrógeno, se concentró intensamente en dar fuertes patadas rítmicas hacia la luz. Nadó y nadó. Y poco a poco su visión comenzó a cerrarse como un túnel. Mientras nadaba, este túnel se hizo cada vez más pequeño hasta que tuvo un último pensamiento. Estaba muy cerca. Y entonces se desmayó a unos 9 metros de la superficie. Milagrosamente, su flotador tenía suficiente aire para flotar hasta la superficie y sacar la cabeza del agua. Entonces, la diferencia de presión lo obligó a exhalar y a reanudar la respiración, y despertó jadeando. Se tomó unos momentos para mirar a su alrededor, orientarse y asimilar todo lo sucedido. Desafortunadamente, el tercer miembro del equipo, Robbie, ya se había ido a buscar ayuda. Lo último que vio fue a los dos saltar el muro cubiertos de sangre. Así que lo razonable era asumir que estaban muertos y buscar ayuda. Ahora bien, debido a la profundidad a la que se había sumergido Brett y a la rapidez con la que emergió, ya estaba empezando a sufrir síndrome de descompresión por descomposición. Tenía que llegar a la orilla rápidamente o corría el riesgo de desmayarse o quedar paralizado. Se metió en aguas poco profundas. Se quitó el equipo de buceo y corrió hacia la pareja más cercana en la playa. Les dijo rápidamente quién era y que tenía síndrome de descompresión. Luego les dijo cuál era su camioneta, dónde estaban sus llaves y que había un portapapeles en el tablero con instrucciones de emergencia. Y justo cuando terminó de darles esas instrucciones, se desmayó de nuevo. Y aunque obviamente era una situación terrible, Brett también tuvo muchísima suerte, porque la pareja con la que se había topado eran un médico y una enfermera, que también estaban familiarizados con la enfermedad de descompresión. Corrieron rápidamente a su camioneta. Tomaron las instrucciones y luego fueron al teléfono en un hotel cercano. Llamaron al laboratorio marino donde trabajaba, quienes rápidamente solicitaron un avión de evacuación médica para que lo recogiera. De allí, lo trasladaron en helicóptero desde Santa Cruz a Puerto Rico porque no había cámaras de descompresión en la isla. Entonces, como en una película, se quedaron sin oxígeno en el avión en el que viajaba y tuvieron que aterrizar en una autopista, lo cual también se coordinó con un helicóptero para llevarlo el resto de la distancia hasta el hospital. Finalmente, ingresó en el hospital y se recuperó casi por completo, con algunas secuelas de la enfermedad por descompresión. Desafortunadamente, el cuerpo de Rod nunca fue encontrado. Brett se enteraría más tarde de que había un barco en la zona que emitía una vibración de baja frecuencia que había atraído a los tiburones. En ese momento, simplemente no se sabía que esto pudiera ocurrir, lo que finalmente resultó en el brutal. Si te gustó el video, te agradecería que le dieras una bolsa para ayudar al algoritmo de YouTube. Muchas gracias a todos por ver la publicación y espero verlos en la próxima.